Hola, ¿qué tal están? Muy buenas. Una vez más con ustedes. Esto es Top Motor Aragón de 7, Zaragoza Televisión. Los contenidos para el programa de hoy son bastante interesantes, esperamos. En primer lugar, vamos a tratar de lo que es la historia y la trayectoria de uno de los motoclubs más importantes que tenemos en Aragón, que es el Motoclub Zuera. Para ello tenemos aquí a su presidente y vicepresidente. Eso será la primera parte del programa. Y luego, en la segunda parte, pues bueno, como siempre, consejos de Centro Zaragoza. Y luego les mostraremos una estupenda colección de motos de gran premio que tiene aquí un amigo nuestro aquí de Zaragoza. Espero que les guste. Como decimos, Top Motor Aragón 7, Zaragoza Televisión. Bueno, pues como decimos, vamos a tratar vamos a aclarar y vamos a enfocar todo lo que es la trayectoria de uno de los motoclubs aragoneses, de los más importantes, de los más que una amplia historia tiene, porque ¿desde cuándo, José Antonio, más o menos? Pues empezamos en el 75, como bien ha dicho Luis, empezamos en el 75 con la Peña Motorista Zuera. Estuvimos unos cuantos años como Peña Motorista, luego por distintos motivos desapareció y luego volvimos ya como Motoclub Zuera. O sea que llevamos unos cuantos años en la brecha. Yo os llevo viendo muchísimo tiempo, por lo menos los últimos 25 años. Luis, oye, ¿cuántos miembros sois más o menos aproximadamente? Hombre, pues activos estaríamos 90, 100, pero funcionando a lo mejor pues 20, 25. Oye, una de las cosas buenas que veo en vuestro motoclub es que tenéis lo que sería el apartado gente joven. Muchísima gente del pueblo, chavalicos, chavalas, están ayudando y colaborando con vosotros en cualquier carrera, ¿eh? Sí, la verdad es que no todo lo que necesitaríamos, lo querríamos, pero la verdad es que sí. Y implicarse más directamente, pues bueno, pues alguna mijanerea, algún chico más participa, pero eso. Luego tenéis, José Antonio, tenéis a Dani Esteban, nada más y nada menos, que es miembro de la Federación Española y es un peso muy fuerte dentro de lo que es Aragón en el motocross y el rally, porque lo vemos siempre. Está muy metido en rally. Sí. También hace cosas en la baja y... Sí. Él está muy integrado en todo ese mundo y sale fuera y, o sea, está muy bien. Yo creo que saldrá hasta alguna cosa al extranjero, alguna cosa saldrá y tal. Sí, que sale. También hay de Zuera Uruén, Javier Uruén, que ese también pertenece al motoclub y ese también baja mucho a África, organiza la logística de muchas carreras ahí en África. Bueno, Luis y Maz. Sí. ¿Cómo se llama el circuito de Zuera? Luis y Maz. Anda. Estos señores tuvieron la amabilidad de bautizarlo en mi nombre y yo se les agradezco. Hombre, tú fuiste uno de los primeros pilotos muy buenos que salieron del motocross. El primero. No sé si bueno o malo, pero el primero sí. Sí. Oye, ¿con qué motor? Dime. Con una Capra VR75. Ostras, antigua, ha llovido, ¿eh? Antigua. Y las suspensiones igual que las de ahora, sobre todo eso. Sí, pero llegaba un poquito mejor al suelo, entonces. Sí. Que no bueno, de ahora. De verdad, sí. Sí. Bueno, y luego también el circuito... Yo me acuerdo también que cuando vosotros empezasteis, porque he visto carreras vuestras, teníais una zona que le llamabais el Cucutero, que es un poco antes de llegar a Zuera, arriba a la izquierda, que ahí se hacían carreras también, ¿verdad? Encima de la gasolinera, ese fue el primero, y ahí, la primera carrera no se hizo allí, pero era la segunda y ya fue el definitivo hasta que, pues la verdad es que tenía problemas de logística y de mantenimiento. Incluso hubo algún accidente preparándolo, o sea que yo volqué con el tractor allí. Sí. Pero la verdad es que era espectacular y bonito. Lo que pasa es que la verdad es que era muy costoso de mantener y preferimos cambiarnos al que estamos actualmente. Pasamos primero por la tomatera, ¿eh? También hicimos, pero ese fue... Yo allí corría ya. Ese fue, dijéramos que... Un intermedio. Temporal, temporal, hasta que conseguimos los terrenos estos en el Soto y bien. Y ahí he estado manteniéndolo y ahora la verdad es que cogió el relevo. El día que me jubilé le dije a Barullos, a Carlos Yuc, le dije, Carlos, te paso el testigo. Y lo ha seguido y son, junto con Miguel Ceamanos, los que lo siguen manteniendo y abriendo los domingos y manteniéndolo en perfecto estado de uso. Sí, porque realmente esto, si no fuera por gente vuestra del motoclub, gente que además tiene medios, porque tienen el movimiento de tierras, tienen camiones, tienen todo, sería difícil, ¿eh? Porque esto imposible. Y ahí echáis el resto todos, ¿no? O sea, y de hecho, a los hechos me remito,
hay muchos pueblos que construyen un circuito de motocross y que ya es costoso, pero luego lo que cuesta es mantenerlo, porque hacen falta muchos medios y mucho tiempo, y mucha gente dispuesta a dar su tiempo y su dinero para mantenerlo, si no sería imposible. Porque con esto a veces pensamos, estos del motoclub se están haciendo de oro. Tú que eres presidente. ¿Es eso verdad? Pues no, yo puedo decir de primerísima mano, que a mí me cuesta dinero, a Luis le cuesta dinero, a Carlos Just le cuesta dinero, y a dinero directo, y a otros muchísimos, que no voy a nombrarlos, tiempo, y bueno, y si el tiempo es dinero, también dinero. O sea, Sí, hombre, claro, a todo el mundo. El tiempo es dinero, ¿verdad? Yo, él no lo voy a decir, pero lo voy a decir yo. Carlos Yuc y yo ponemos nuestras máquinas porque tenemos, pero José Antonio o Arapol ponen sus obreros cuando ha hecho falta recoger, después de una carrera de campeonato de España, que todos nos vamos a nuestro trabajo y hay que recoger toda la infraestructura que se prepara, y lo que hay que hacer, por ejemplo, en placas, en poliéster, eso también lo pone él de su... Sí, porque hay que decir eso, que tú tienes una buena empresa. El último viaje, ¿dónde lo has hecho? ¿Qué me dijiste ayer? ¿Dónde has El venido? último en México. En México. he estado. Ya tengo pendiente otro en México, en marzo, y luego tengo que ir a Israel. Pero tú viajas por todo el mundo realmente con tu empresa, ¿no? Sí. ¿Qué te dedicas a? Fabrico principalmente depósitos de poliéster, especiales, de gran tamaño. ¿no? De gran tamaño, sí. Sí. Claro. Luis, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas cuando empezaste con aquella VR? Oye, cuéntanos un poco qué otros pilotos teníais en Aragón que te suene. Porque tú tienes buena memoria, yo lo sé. Yo era en Chivau. Yo recuerdo, teníamos el malogrado, muertos ya hay varios, Olegario Galí, hijo, sí. José Luis Bellido, bueno. Ferruz. Luego están el José Luis Ferruz, que se tiene también, es un gran industrial de José Zaragoza. hablamos José Luis Bellido de Ainzón. Y le dio un infarto estando trabajando en sus viñas. ¿Cómo le decíamos? ¿Parlotti o...? No, esa es la mujer. Ah. Y el hijo, que es disjockey, Parlotti. Ah, Parlotti. Pero eso, y Enrique Ortiz, que es el de los primeros que falleció, que tuvo un accidente aquí en la autovía, que le decían el Naranjas, que era de Huesca, era muy bueno. Máximo Lapuerta, que me parece que también falleció, José Manuel Martínez Sáez. Hay gente que por lógica, por la edad, yo tengo 71 años, y aquello alguno era un año o dos más. Villaverde, por ejemplo, es un poco más mayor que yo. Sí. Sí. Y había un tal Fuertes, Mariano Fuertes, que trabajaba en el recambio de Montesa, de Beimosa. Bien, estábamos un grupico de más navarros, vascos y catalanes que venían. Se formaba un grupo pues bastante interesante, había buena afición, había buen ambiente. Buen ambiente, y era luego la pugna, ahora serán Honda, Yamaha y Kawasaki, pero entonces era Bultaco, Montesa y Osa. Era el picadillo en grandes, y en 250 y en 74 pues estaban las pujas de Pucci Derby, que eran también épicas. Oye, yo me acuerdo que Villaverde corría con una Capra y también corría con una Derby, ¿eh? Esos acababan la manga de 250 y les estaban esperando en la valla de salida con la... Bueno, en la valla no, en la línea de salida, que entonces vallas había muy pocas. Hombre, Villaverde, un piloto legendario, piloto que ha estado corriendo, yo alguna vez he hablado con él, ha estado corriendo carreras hasta en Marruecos, ¿eh? Ha corrido carreras en Francia. Y Le Turquet también, ha hecho Le Turquet, que ahora ha sido precisamente, o ha sido o está a punto de ser, siempre es a final de enero, principio de febrero, las carreras estas de la playa de Francia, que son bestiales. Oye, le mandamos un saludo aquí a Villaverde. Antes corría también su hijo, Adrián, me acuerdo que corrió una temporada, fue campeón de Aragón incluso, y ahora pues lo ha dejado así un poco de lado, se dedica tiene su empresa, su historia, y oye, es como toda la vida. También. Es muy costoso. Porque tú corriste con la VR. Con una VR75. ¿No pasaste luego alguna vez a OSA? No, yo siempre Montesa. Un valor seguro, ¿eh? La mecánica la mejor. En aquellos tiempos era... Sí, no, eran diferentes. La explosividad que tenía el motor de Montesa, pues no la tenía el de Bultaco, y por eso parece que se sujetaba más. Que la Montesa tenía menos estabilidad, la Bultaco más. Y OSA, pues la verdad es que OSA era... Quizá posiblemente más averías todavía que a lo mejor, y Volta. Bueno, claro, pero bueno,
Es lo que había y con eso nos divertíamos y nos lo pasábamos re bien. Muy bien. Oye, una cosa, teníamos este fin de semana que al final, como comentasteis, por seguridad de los pilotos, teníais una carrera preparada que era la primera del Campeonato de Aragón, ¿no? Sí, la teníamos ahora el día 1, la suspendimos ya, no, me parece que fue el martes de esa misma semana, porque, bueno, cuando estuvimos el fin de semana anterior, que estuve yo ahí el sábado y el domingo preparando ya cosas, ya estaba prácticamente impracticable el circuito, hubo pilotos entrenando y bueno, salían hasta los ojos de barro. Siguió lloviendo como estaba previsto esa semana y entonces decidimos suspenderla porque, bueno, al final no llovió el domingo, pero barro estaba impracticable y sobre todo por los niños no pueden andar, se hacen las roderas de los mayores y entonces ellos, hay algunas carreras que hemos hecho con barro y los niños, algunos pueden dar una vuelta y algunos ninguna. O sea, entonces no tenía sentido. Lo había elaborado Carlos con una herramienta potente, con el chisel para esponjonear la tierra, y ya no pudo entrar a trabajarla con el rotavador porque no se podía. O sea, estaba totalmente y no pudo entrar a las máquinas de ninguna de las maneras. Tenemos unas imágenes de las últimas carreras, una de las últimas carreras que habéis hecho, la vamos poniendo tal y para que nos la ponga nuestro técnico y de paso pues vamos comentando alguna cosa. Ahí vemos vuestro circuito. Sinceramente lo tenéis muy bien estructurado, ¿eh? Tenéis arriba la sala de control, abajo tenéis unas oficinas, hay servicios, también hay una de las cosas que realmente agradece mucho a la gente, Luis, es que tenéis un bar muy bien preparado, ¿eh? Sí. Y muy bien atendido, pues siempre hay 4 o 5 personas para lo que quieras, bocadillos, café con leche, lo que quieras, una Coca-Cola, una cerveza, lo que sea. Fíjate, lo que decía Luis ahora mismo es que niños. las motos se quedan pegadas cuando hay mucho barro. Y claro, los chavalicos sufren muchísimo realmente. Mucho. Y ahí fíjate que no está excesivo el barro. No está excesivo, no. Que este domingo estaba muchísimo peor, el día anterior, el fin de semana anterior a la carrera que íbamos a celebrar. Pero los niños, el problema que existe es que lo ideal sería separarlos, los niños de los mayores, porque para los niños si fuera el día exclusivo, ¿no? Se prepararía de otra manera, se riega menos, se profundiza menos. O sea, no lo castigan tanto los niños. Poner el circuito en mejores condiciones para los niños. Pero como lo tienes que preparar para que aguante muchas mangas y de mayores también, pues al final lo sufren los niños. Porque ves, ya lo ves ahí, que donde hay barro se quedan atascados. La ruedita es muy pequeña. Claro. Oye, Luis, ¿cómo vamos a ese circuito? Yo lo sé, lógicamente, pero para que la gente realmente quiere ir al circuito vuestro de motocross, ¿por dónde se va? Bueno, pues hay que venir por la autovía, salirse en la salida central de Zuera, en dirección 5 Villas, y ya entras... Dirección Egea, por dirección ejemplo. Egea, sí. Entras al polígono industrial y allí está, a mitad del polígono, está la señalización del circuito. Puesto, sí, circuito. Hay que andar una calle un poquito y luego ya bajar hacia el río. Bajas directamente hacia el río y ahí no tiene pérdida, la verdad es que no tiene pérdida. Porque las carreras normalmente, yo recuerdo cuando que había que pagar, pero vosotros creo que no cobráis últimamente, por lo menos el Campeonato de Aragón no cobráis nada, ¿no? No, solo cobrábamos cuando hacíamos Campeonato de España, en Campeonato ahora no hemos cobrado nunca. Nos ha parecido que sobre todo hay que intentar traer gente al circuito, porque es cuando se aficiona, cuando ven niños de Zuera que vienen o de otros sitios y ven a estos niños correr, son los que se aficionan. Entonces entendemos que lo que puede sacar de taquilla tampoco es algo significativo para el coste de la carrera, entonces preferimos que baje público. En el bar sí que el que consume pues nos queda un poquito de dinero que te ayuda. No creas tú que tampoco mucho, porque los precios son muy buenos, ¿eh? No. En premios doy fe que creo que somos los que más nos gastamos de Aragón, porque no damos ya la típica copa, y entendíamos también hace unos años que al final los pilotos tienen un montón de copas, los que ganan copas de poco valor, además, y entonces nosotros damos ruedas que utilizan y que gastan, o damos productos de limpieza de cadenas, damos limpieza de filtros, y te puedo asegurar que cuadriplicamos el presupuesto normal si diéramos copas. Muy bien, y por otra parte, yo he visto correr gente muy buena, Luis, en el circuito vuestro.
Sí. Nómbranos alguno, venga. Yo, para mí, el que puso la guinda más alta fue Luis López Luisaque, que fue 7 veces campeón de España de motocross. Sí, ha corrido. Sí, varias veces. No, y muchos corrió la años. baja con licencia de motocross. Sí. O sea, luego había otro, Alpea, que también fue campeón de España, que es de la zona de Arganda del Rey, de la zona de Madrid. Ese también vino. Los Zabalas. Los hermanos Zabala, vino Josep Alonso, Sí. que luego ha sido delegado de la federación. Y antiguamente, al principio, venía un catalán que se llamaba Josep Fonol, con una Cava 500, que era espectacular. Aquel tío era espectacular. También corrió la baja. Carlos Montaner, que fue campeón de España de enduro. Bien, ha venido gente de bastante. Javi García Rico también ha corrido. Con También vosotros. vino a Zuera. Y También el que viene mucho es Ander Valentín. campeón Ander de Valentín, España. sí. Y Iker Larrañaga también sí, estuvo sí, en Zuera. También. Sí. Bien, ha habido pilotos. Y en el raid tuvimos incluso a Nani Roma, ¿eh? Sí. No fue en un raid, fue en una resistencia. crono, que hacíamos una resistencia. Vino con la bicilíndrica, Sí. con la La ganó KTM. sobradamente. Hombre, claro. Hombre, te digo. La ganó No, sobradamente. y el Montaner, no, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era el de que es de Castellón? No me viene ahora No recuerdo. pero- En el RAI. y el prácticamente chico este todos que los corría de corren el Caspe, el Dakar Vicente, ahora, el Víctor sí, Rivera Víctor. también venía. Todos los corría. que están en el Dakar ahora, yo creo que han pasado todos. Julián Villarrubia por venía a el Zuera, Rey el de Marc Sevilla. Guas venía a Zuera. Sí, sí. Oscar Romero, que ha sido campeón de No, España. Pellicer, José Manuel Pellicer. Era Sí, el, sí, el Pelli ese. que le decíamos también, Ese claro, era sí, muy hombre. bueno. Sí, sí. Muy bueno. Y en quad, ¿cómo se llamaba? Oscar Romero, bien. Oscar también, Romero, sí, Oscar Romero, muy bien. Ahí al lado de Vera Vidasoa, tiene ahí, venía el hombre, joder. Y también en quad, que era de aquella zona que luego se pasó a Buis, ¿cómo se llamaba el de...? Que es muy amigo de Nerea, que también era de la zona de Madrid. No lo sé, pero yo pero los venían nombres tengo, pilotos, bueno, ¿no? pero en tantos años que llevamos, decir también que hemos hecho triales, hemos hecho carreras de ciclomotores, hemos hecho raid, hemos hecho velocidad en Calafat. Sí, sí. O sea, hemos hecho, bueno, tantos años dan para mucho, ¿eh? Oye, ¿cómo se organiza una carrera de velocidad de ciclomotores? Pues es mucho más fácil que organizar el raid. Por ejemplo, al final estás en un circuito y eso te lo facilita Pero que lo habéis mucho. hecho arriba en el circuito del karting, ¿dónde? Las carreras de ciclomotores las hacíamos abajo en el campo de fútbol, Ah, que eran de resistencia. ¿y en tierra? En tierra se hacían. Y hemos hecho triales ya de todo tipo, indoor, dentro de la plaza de Sí, toros, sí, sí. y hemos hecho en el monte. No lo sé. Yo una de las cosas que veo que pasan, ¿no? Hay una cosa que se llama carreras club, carreras que es que en Francia, en Inglaterra, en Alemania, para hacer una carrera no hay tanto problema como aquí realmente. Se juntan, claro, tiene que haber un mínimo de seguridad, pero quizás medidas de medio ambiente, que luego tocaremos ese palo un poco, no son tan exigentes, ¿no? Porque coges mobiletes, por ejemplo, 20 mobiletes, una carrera ya está. Aquí te pones a organizar una carrera de 20 mobiletes y dices, estos están locos, ¿no? En principio, yo pienso que se podía facilitar un poco por parte, no la federación, que ya trabajan en sí también lo que es las federaciones, ¿no? Por parte de un estamento superior. Las administraciones lo ponen muy difícil todo. Sí, cualquier tipo muy de prueba. difícil. Ahora no sé cómo para decirlo. Es todo tan legal, hay que hacerlo todo tan fino, nadie se quiere mojar, nadie se arriesga, o sea, y entonces al final se complica, o sea, el medio ambiente porque no te dejan tocar una piedra, rozar un romero, o sea, dices, es muy complicado, lo hacen muy complicado las administraciones. Luis, ¿tú has corrido solo motocross? Solo. ¿Has hecho alguna vez la baja? ¿No te han tentado? La baja, o sea, el Rey Nuestro lo he organizado siempre. He buscado los recorridos, he rodado mucho el moto, pero correrlo no. Alguien tenía Yo que... recuerdo verte alguien tenía que- en la meta como organizador. Claro, sí, sí. No. La verdad es que mi cometido siempre en el raid ha sido el control médico de accidentados. O sea, tenía los pasos y todo, mi sí. sector de zona a cubrir con un todoterreno médico y si venía un aviso de un accidentado íbamos a buscarlo. O sea, ha sido buscar el recorrido, marcarlo
atender y controlar. luego recogerlo. Sí. Que si te parece que es trabajo marcar, pues recoger es tanto más y cuando todo ha acabado. José Antonio, yo recuerdo aquellos raids que hacíais que eran 300 kilómetros non-stop o algo así, Sí, ¿eh? Ojo, que son recorridos más largos que la baja, ¿eh? Sí, señor. Más duro que la Y baja. más duro, no. Más duro que la baja. Incluso, ¿no habéis hecho alguno más largo también de 300 kilómetros? No, el más largo, bueno, eran 310 o por ahí. sí, 310, 320, porque eran 100 y algo por vuelta. No recuerdo si eran 310, o sea, 110, pues serían 330, el más largo. Pero yo creo que más, yo he corrido, en esos más duro que la baja. Y llevaba implícito, además, la creación de un circuito para la Pro, o sea, porque prácticamente Claro, sí. para la Pro volvíamos a hacer como si fuera un circuito de motocross. Si había saltos naturales los aprovechábamos, pero si no, menos los saltos, como un circuito de motocross bien señalizado, bien controlado y de 4 o 5 kilómetros, para que la prólogo no fuera un minuto, que les costara un ratico. Yo te he visto correr, Luqui, con una KTM, corriste un raid de los vuestros. Yo he corrido varios y corrí la copa aquella que se montó, que además en veteranos ganaba, o sea, que no se me daba mal. Y me gustaba mucho, me sigue gustando mucho el raid. La baja no la he corrido nunca, porque cuando a mí me gustaba, era yo pequeño, no tenía los medios para correrla. Y ahora la verdad que me parece, haces más kilómetros por carretera que por camino. Y eso no mola. Una vez comentabas que era más... Ya puedes quitarnos el vídeo, sí, venga. Que os estuvisteis a punto de unir Motoclub Robres, Fuentes... Nosotros y tuvimos vosotros los tres, ¿no? un accidente grave, ¿no? Falleció un piloto y esos años estaba hablando porque colaborábamos mucho entre los tres, el Motoclub Robres con el Motoclub Fuentes y el Motoclub Zuera, y la idea que se estaba formando era, bueno, simplemente era unir los tres en el mismo día, los tres raids que hacíamos. O sea, si nosotros hacíamos una vuelta, la podíamos sacar de 200, 200 y 200 y hacer un raid de 600 kilómetros, non-stop también, O sea, cada uno gestionar su zona. Yo creo que era muy buena idea, era muy buena. Bueno, con el accidente que tuvimos se estropeó torció un todo, poco aquello, sí. se torció y la verdad que ya ha desaparecido prácticamente. ¿El Motoclub Robres existe? No, el Motoclub Robres creo ya no existe, Fuentes sí, creo que ¿Quién lo que aún lleva? ¿El está. Motoclub Fuentes? El de Robres lo lleva Mario Fondevila. Mario Fondevila, sí. Sí, era- la novia Raquel, que era, aportaron. sí, Sí, Raquel. Yo me acuerdo que Camucha. tenían en la finca La Plana, ahí se hacían también carreras de Sí, motocross. sí, ahí Sí. había un circuito de motocross. Y bueno, sí. Luqui, ¿qué hacemos la baja? ¿Qué le pasa a la baja? A ver. Para mí que está descafeinada totalmente. Yo he corrido raid, yo he hecho pruebas de 300 kilómetros y entiendo que hacer un 100 kilómetros es una cronometrada un poquito larga. O sea, para un piloto profesional estoy seguro que se la hace súper corta, súper corta. Además, le estamos dando facilidades a los equipos potentes. Sí, claro, ellos tienen todos los medios del mundo, o sea, yo he corrido con pilotos que están en el Dakar y en una carrera de esas tenías cierto, no ventaja sobre ellos porque ellos corrían mucho más que yo, pero ellos arriesgaban, o sea, rompían, o sea, en 100 kilómetros es que no da tiempo a Pero nada. si terminan de esos 130 kilómetros que dices tú y llegan, van al parque cerrado, les levantan el coche, les quitan el cubrecárter, les quitan las ruedas, les cambian Sí, las sí. pastillas de freno, los dejan prácticamente nuevos para empezar otra vez. Digo, Sí. pero bueno, y llega un pobre amigo mío, por ejemplo, con un Ford Ranger o con un Toyota Land Cruiser, lo deja ahí, le limpian un poco el polvo del parabrisas, le miran el nivel del agua y aceite y a Y a correr otra salir vez. otra Ya vez. salí. Claro, entonces, cuando se hacen esas, Luis, esas trazadas de 800 kilómetros que se hacía, o los 1000 primeros kilómetros, claro, la mecánica es muy importante, pero ya es importante otra cosa, el aguante de la forma física, ya entran otros factores que te pueden ayudar pues, a tener un puesto un poco más... Bueno, lo que pasa es que hay una cosa, la diferencia entre un equipo oficial y un equipo privado va a existir siempre.
Y en la Baja, yo estuve de comisario en la Baja bastantes años también, antes del 91. Sí, sí. Y entonces cuando lo ves y cuando te vas a verla por los caminos, el del equipo oficial le arrea porque sabe que le van a arreglar el coche. El del equipo privado tiene que mantener porque cuando llegue al parque cerrado se lo va a tener que arreglar él si tiene piezas, que los presupuestos tampoco son, y sobre todo en coches. En motos, la verdad es que yo, como iba de comisario de motos, siempre me reía un poquitín de los coches, porque decía, vosotros vais con engendros. O sea, el único vehículo que hay aquí diseñado para correr una carrera es una moto. O sea, de los vehículos que estamos verificando, lo que de verdad es un vehículo diseñado para competir es una moto. Un coche es un vehículo adaptado. Ningún coche que se inscribía en la Baja estaba diseñado para correr rally. Salvo los 4 o 5 Los primeros. oficiales. Nada, tampoco. ¿Tampoco? Sí, las barquetas, los Sí, que eran chasis, bueno. pero los que echan, lo que era vehículo de serie, o sea, yo he tenido desde hace varios años todoterrenos, y los todoterrenos, pues son Land Rover, eran un poquitín adaptados, o sea, pero no eran como una Que no eran motocicleta. La moto prototipos. que tiene José Antonio, o la que tengo yo, de campo, él tiene una KTM 300 y yo tengo una Gas 2,5. Están diseñadas para competir. Las coges del concesionario, les y a echas correr. gasolina y a correr. Un coche no puedes hacer eso. Un coche le tienes que poner la jaula antivuelco, le tienes que poner Amortiguadores, neumáticos, sí. le tienes que poner Asientos, amortiguadores, elementos de el- seguridad, el- extintores, todo por ahí. No ningún coche sale diseñado para competir. Con lo cual, claro que a lo mejor necesita unas verificaciones mucho más fuertes que las que necesita una moto. Que la moto, con tal lleve sus luces y su sonido, lo demás está todo en regla. José Antonio, la carrera de este domingo se ha suspendido, lógicamente, por seguridad, porque el circuito estaba bastante embarrado. ¿Para cuándo? El 22 de marzo. De marzo. Esperemos que haya pasado toda la lluvia. Ostras, es que... Que siga lloviendo, que Ope sea mi edad, Bueno. sigo siendo agricultor. Ah, también tienes campos ahí fuera. Sí, yo sigo agricultor todavía. Pero bueno, tendrá que parar un día. Cebada para que tengáis cerveza, trigo duro para que tengáis sémola y pasta y triticale, que no sé para qué lo usan. ¿El qué? Triticale es un híbrido entre trigo y centeno, que lo solemos poner donde se nos comen los conejos la cosecha, que aguanta más el... ¿También tú le pegas a la agricultura? No, José? no. Tú Yo con tu empresa tienes bastante. Ya trabajo. tengo bastante. Pues muy bien. ¿Queréis decir alguna cosa más, José? Nada, animar, yo siempre lo digo, salen los domingos mucha gente al campo, ¿no? Con moto de campo, me refiero, pero luego no se inscriben en las carreras. A mí me encantaría que se pudiera hacer como hacen en Cataluña, una carrera que hubiera 200, 300, que nosotros llegábamos a tener 200, pero una parte muy importante venía de Cataluña. Allí hacen una carrera y tienen, yo qué sé, hasta 800, 1000. Pues eso, animar a la gente que se apunte. Que se apunten, que es saque la muy licencia. bonito. Para mí es muy bonito competir. Cada Es uno... bonito y más seguro porque tienes tu Y más licencia seguro, con tu seguro y con tu asistencia médica. ¿Tú, Luis, quieres comentar alguna cosa más? No, simplemente eso, que sigan, que esto no, nosotros lo hemos traído hasta aquí, pues que haya alguien Yo creo que tenga tienes ganas de continuar. gente sí, detrás sí. que sí. Pues Motoclub Zuera, muchísimas gracias, José Antonio. A ti. Hemos terminado la primera parte. Si me esperáis un poquito, comentamos alguna cosa en la segunda y ya terminamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, pues con esto unos consejos. Gracias. Pues muy bien, espero que estos consejos les hayan servido de mucho, cómo no. Y ahora, pues, Centro Zaragoza, como siempre, colabora con nosotros, dándonos unos consejos. En este caso, estos días, estamos viendo en los telediarios, en las noticias, inundaciones, mucha agua, llueve mucho. A veces llevamos el coche preparado para, no unas circunstancias muy extremas, pero por lo menos de lluvia un poquito fuerte, lo llevamos preparado, pues ahora nos explicarán cómo. José Antonio, un consejo para la gente que conduce con mucha agua, porque no le queda otro remedio, a ver. Precaución. Exactamente, ¿verdad que sí? Llevar las ruedas nuevas o muy nuevas, yo nunca las apuro. Y luego precaución y precaución. O sea, no hay otra. Cuando se hacen balsas en la carretera, bueno, se puede hacer aquaplaning, precaución. Bajar la velocidad y conducir con mucho cuidado. Yo soy partidario de esto que tocas desde el principio, bajar la velocidad bastante, porque muchas Sí, veces como claro, está claro. llevamos un coche potente, Luis, nos parece que el coche lo va a solucionar todo, pero
lo que ha dicho José Antonio, un aquaplaning, Sí. hay que llevar el coche en condiciones, Y ¿no? luego en invierno precisamente y con lluvia, tener una especial atención a las luces, porque cuando llueve el asfalto se nos come, yo creo que un 50% de la intensidad más, sí. sobre todo de las luces Es que hace como cruce. espejo y se va toda... Y ahora, por ejemplo, voy en el coche a ponerle lámpara de LED, y ayer que vine lloviendo, la verdad es que es una gran ventaja, además de bajar la velocidad. Muy bien. Que lo de bajar la velocidad es muy importante. Pues como decimos, les dejamos con estos consejos de Centro Zaragoza y volvemos enseguida. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a analizar los principales peligros en la conducción cuando las condiciones climatológicas son adversas. Todos sabemos que cuando existe lluvia en la calzada, el índice de adherencia disminuye, lo que dificulta notablemente el dominio del vehículo. Por lo tanto, en estas condiciones, debemos extremar las precauciones a la hora de ponernos en el volante. No solamente la lluvia, la nieve o el hielo, sino que también el frío y la humedad propios de los meses de invierno hacen que disminuya el agarre de los neumáticos a la calzada, pues el óptimo funcionamiento de estos suele darse a temperaturas superiores a las propias de estos meses. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad son las mejores soluciones para evitar situaciones peligrosas. En el gráfico se puede apreciar que un vehículo circulando a 100 km por hora sobre firme mojado necesitaría 17 metros más para detenerse que si circulara por asfalto seco. De ahí la importancia de aumentar la distancia de seguridad en condiciones climáticas adversas. Además, con la lluvia puede aparecer el temido aquaplaning. Este fenómeno se produce cuando un vehículo circula sobre una superficie con una película de agua y los neumáticos no son capaces de desalojar la cantidad suficiente de líquido para seguir en contacto con el pavimento. Son 4 los factores que influyen en este fenómeno. Velocidad de circulación. A mayor velocidad, más riesgo de sufrir aquaplaning. Presión del neumático. Un neumático con baja presión favorece la acumulación de agua delante del mismo. Profundidad de dibujo del neumático. Cuanto menor sea la profundidad de dibujo, menos cantidad de agua será capaz de evacuar, lo que provoca que el neumático pierda contacto con el pavimento. La profundidad mínima admisible legalmente es de 1,6 milímetros. No obstante, se recomienda el cambio del neumático cuando la profundidad de su dibujo es de 2 milímetros. Espesor de la capa de agua en la calzada. A mayor espesor, mayor riesgo de sufrir aquaplaning. En caso de sufrir aquaplaning, nunca debemos de girar el volante, sino sujetarlo con firmeza y continuar la marcha. Además, nunca se accionará a fondo el pedal del freno. Aunque esto es una reacción espontánea, nos haría perder por completo el control del vehículo. En lluvia es recomendable utilizar el alumbrado de cruce. De esta manera seremos más visibles para el resto de conductores. La demora en el apercibimiento de un vehículo por el resto de conductores es uno de los principales factores de accidentes de tráfico en carreteras secundarias. Por otro lado, la diferencia de temperaturas y la humedad existente en el interior del vehículo hace que se condensen los cristales. Ante este hecho, se recomienda conectar el aire acondicionado dirigiendo las toberas hacia las lunas, para que el aire seco choque contra los cristales, evitando la condensación de los mismos. Para que sirva de referencia y a modo de ejemplo, podemos afirmar que con espesores de agua en la calzada de tan solo 5 milímetros podemos experimentar el fenómeno de aquaplaning circulando a partir de 100 km por hora, aunque nuestros neumáticos estén en correcto estado. En la próxima entrega veremos consejos para la conducción sobre nieve. ¿Qué les ha parecido estos consejos? ¿Verdad que sí? Es necesario. Centro Zaragoza, como siempre, colabora en la prevención y en el estudio de cualquier tipo de accidentes, formas técnicos para evaluar y para prepararnos para que conduzcamos lo mejor posible. Y ahora, pues bueno, siempre llegamos un poco al apartado histórico. En este caso tenemos una estupenda colección de un amigo de esta casa, aquí de Zaragoza. Son motos de Gran Premio, porque Gran Premio
no es la moto de Marc Márquez, entendemos, pero tenemos que hablar del apartado histórico, que cuando se empezaba a correr las carreras, a mitad de los 60, más o menos, que ya las carreras ya empezaba Ángel Nieto y demás, a correr con algún piloto champierreros que me decía aquí hace un momento Luis Imaz, Ricardo Tormo, pues había una categoría que era categoría de 50 centímetros cúbicos. Son motos que se llamaban las tacitas de café porque el pistón es una cosita así y así, que es como una tacita de café. Bueno, pues hay una estupenda colección de un amigo nuestro, un amigo de esta casa que les gustará, y también pues alguna cosa más, alguna peculiaridad, alguna moto antigua que tiene. Y espero que les guste. Ya verán, tenemos además a Jesús Macías, que es un speaker total, que nos va a explicar todo lo que es la colección de motos de carrera cliente de 50 centímetros cúbicos. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí en Zaragoza, estamos con Jesús Macías, experto en el mundo de lo que es el motociclismo a nivel, bueno, aragonés, pero casi yo diría que a nivel mundial, porque conoces todo tipo de marcas. Jesús, ¿tú desde cuándo tu afición a las motos? Bueno, yo estoy metido en el mundillo por accidente desde el año 86. Digo accidente porque todo empezó porque una amiga mía me regaló una Vespa de su padre del año 57. Mi intención era repararla para andar, pero claro, cuando me encontré con aquella joya ya me picó el gusanillo de la restauración de las motos. Bueno, aquí estamos, yo pienso que es reitero, un centro donde el mundo de la moto de competición y la historia del motociclismo español y europeo, estamos viendo unas motos maravillosas, preciosas. ¿Qué te parece, Jesús? Hombre, esto es como todo. Cuando empiezas a restaurar, cualquier cosa te viene bien. La moto que tenía tu padre en un cajón, en el pueblo, en el granero, y esto ya es el más difícil todavía. Motos de competición no las encuentras en un garaje, ni las encuentras en la cochera de tu padre. Esto ya es más específico, y luego, si te gusta la mecánica, aprecias la complejidad mecánica y la evolución de la moto en la competición. Bueno, pues vamos viendo, ¿te parece bien una por una las piezas? Sí, cuando quieras. Cuando quieras. Nada, podemos empezar por aquí mismo, entrando a nuestra derecha, tenemos unas cosas muy curiosas. Y luego, pues de frente tenemos lo que es todo, eso sí, tengo que decir que todo lo que tenemos aquí es una colección de moto de 50 centímetros cúbicos, las tacitas de café que llamaban. Son pequeñas cilindradas todos, no vas a preguntar dónde está la moto de... No, son motos de pequeña cilindrada. Empezamos como curiosidad, que dirás, coño, pues le falta... media moto, pues es que esto es un prototipo que se hizo de un chasis monocasco para Ricardo Tormo. Está así documentado, y esto lo trajeron los Soroa en su momento cuando compraron parte del equipo Ferris de Ricardo. Los hermanos Soroa de aquí de Zaragoza, que a su vez corrieron y compraron restos del equipo de Ferry, donde estaba sponsorizado Ricardo Tormo. Eso es una Sita 50 motopedal. Estamos viendo... ¿Estas motos se corrían carreras? Sí, claro, es que tú las carreras, tú estás pensando en Motorland, en circuitos permanentes, y las carreras se hacían en cualquier pueblo, en cualquier día de fiesta. Aquí la más importante será el Día del Pilar, el día grande, para correr las carreras en el parque, pero esto en cualquier pueblo se corría. Y los medios que teníamos no es como ahora, que todo el mundo tiene un coche, una moto. O tenías una bicicleta o tenías una moto. Y la moto te valía para ir a correr y a trabajar todos los días. Y estos son los inicios. Esto es una moto similar a la que corría Vicente Fe, un piloto oficial, aunque no lo parezca, un piloto oficial de la marca OSA. Ajá. Luego al lado tenemos también, esto ya con denominación de origen Aragón. Esto es un prototipo que hicieron los Ojeda, de aquí de Zaragoza, y estuvieron corriendo pues el Campeonato España en la época. Con una, los dos, efectivamente. Corrieron con Puig y con esta Montesa, que la singularidad que tiene, aparte de la preparación de motor, pues es la evolución del chasis que tenemos. Pues han convertido una moto más o menos de serie, un cantilever, han emulado un pequeño monocasco de la época, freno de disco, fue una evolución que hicieron ellos. Luego al lado tenemos pues una Bultaco 50, que, bueno, réplica
de una que tenemos ahí documentación gráfica, de una que corrió en la época, es en base a una junior con lo que pudieron en la época, porque claro, dicen las monocascos 50 vinieron mucho más tarde y no tenía acceso cualquiera, eran motos oficiales. Luego la Tucson, que es la competencia directa y familia directa de la casa Derby, eran primos entre ellos los fabricantes. Entonces era esto, eran primos entre ellos y inspirándose en una Eaton 50 hicieron esta Tucson de gran premio. Esta es moto oficial, caja de cambio de 5 marchas, la llegó a ver hasta de 8 marchas y bueno, una horquilla singular, reenvío mecánico, bueno, lo bueno de la época. Al lado, pues seguimos teniendo una Ducati, una preparación de Ducati Motocross, porque tampoco es una moto oficial, pero bueno, la gente corría como podía. Unos iban en alpargatas y otros iban con motos. Luego ya, hablando de alpargatas y motos, pues tenemos aquí 2 motos de pedigrí, una Chrysler y una Derby. La Derby es la que todos soñamos, la réplica de Ángel Nieto, que todo el mundo... ¿Es la de Ángel Nieto? No, pero es una réplica, una pequeña tirada, unas 40 y tantas unidades que hicieron para correr en los pilotos privados en sus inicios. Y al lado su competencia directa, que es la Chrysler Van Veen. Van Veen, que es un preparador holandés, y la Chrysler, pues como es alemana la Chrysler, pero el preparador holandés era el distribuidor y de hecho su mayor piloto fue Jan de Vries, que fue una temporada mecánico de Ángel Nieto. Oye, vamos a matizar. Son motos que te llegan a coger, y perdona, lo que te iba a decir, sí. Pues según desarrollos hasta 200 por hora. Una moto que pesará 60-75 kilos, unos neumáticos, ya los ves, de 2,25 de anchura. Sí, y te cogen 200 y pico por hora, aunque parezca mentira. Había que llevarlas muy altas de vueltas en estas motos. Nada, hay que llevarlas de 12 a 16.000 vueltas para que cogieran el régimen. Luego al lado de la Derby Run tenemos sus antecesoras. Repíteme un poquito lo de la RAM esta que me has dicho, estas motos. Ángel Nieto fue campeón del mundo y entonces... En conmemoración, era muy típico como publicidad de la época de las marcas, el hacer motos conmemorativas a tu ídolo, que era una manera de vender motos. Entonces, claro, no le ibas a dar una moto oficial a un señor de un barrio o de un pueblo de España, pero tenían los pilotos más o menos punteros de la época, podían tener acceso a una cosa similar a lo que él llevaba. Digo similar porque la bicicleta, o sea, la parte ciclo sí que es la misma, frenos y tal, pero cambia el motor, aunque lleva embrague en seco, válvula rotativa, claro, el secreto para los buenos, como pasa actualmente en la competición. Las motos buenas siguen siendo para los números unos. Pero podía tener acceso, un privado podía tener acceso a una moto muy competitiva. De hecho, ha sido lo más competitivo que hemos tenido en España. Luego al lado, las antecesoras, las abuelas. ¿Estas son anteriores? Justo a la RAN, sí. Esta es una moto oficial ya, chasis de doble cuna, motor de 5 marchas, bueno, la corrieron los Galí, por ejemplo, hubo muy poquitas unidades, pero fue un poco la madre. Y esto, lo que empezó, los inicios, que aquí tiene los dos ejemplos, esto es una Carreras cliente, también con motor de 5 marchas y tal, pero deriva directamente, parte ciclo, deriva directamente de la Derby 74 Grand Sport. El chasis es el mismo, la horquilla es la misma, pero con hidráulicos cambia el depósito, colín, amortiguadores, especificaciones de motor internas y, si te das cuenta, el freno doble de 4 zapatas, frente que al otro solamente lleva uno de 2 zapatas ventilado. O sea, zapatas en este lado. Sí. 4 zapatas. Al lado, la otra también la tenemos, y sin embargo la Grand Sport solamente llevaba doble zapata, una sola cara. Sí. Que esa está modificada a competición en la época. Y luego volvemos un poco a las carreras, no por despreciar, de pueblo. No todo el mundo tenía acceso a estas motos, la gente corría como podía, y tenemos aquí una Derby Antorcha, una humilde Antorcha preparada a todo. Sí, de las primeras modelos que sacaron a la calle, y lo que la gente podía acceso, pues con mucha imaginación y mucho cariño,
pues la evolucionaban todo lo que podían y las intentaban hacer competitivas. ¿Cómo se hacía una moto competitiva, Jesús? Pues tocando lumbreras, cambiando cilindrada, tubo de escape, cambiando piñonería, desarrollos internos, desarrollos externos. En algunos casos, el que tenía dinerito podía meterle un rotor interior. Bueno, con mucho cariño y mucha afición. Se hace competitivo. Muchas horas de trabajo. Aquí tenemos... Ocras 2 Derbys es la más antigua. Era también de aquí de Zaragoza. ¿Más antigua esta? Sí. Esto es una preparación que hicieron los de Motor Ramiro de Garrapinillos, de aquí al lado, para su hijo, para que corriera, para que Ramiro corriera. Y esta tal cual acabó de correr. No deja de ser una moto de calle modificada, un colín al uso, un depósito aprovechado de una Montesa, cilindro un poquito gordo, un escape artesanal más o menos exitoso, semimanillares, un cuentakilómetros y bueno, lo que podían tener por el taller. Y al lado, como no todo el mundo tenía acceso a motores de 4 o 5 marchas, porque tenemos en cuenta que estas son de 3 marchas inicialmente de origen, tenemos este motor que con la picardía española que hicieron un motor Lambretta que ya era 5 marchas, le metieron un cilindro de 74 Gran Sport. Entonces ya tenías una caja de cambios de 5 marchas con una relación más o menos... ¿Se podía hacer? Sí, sin ninguna modificación. Ajá. Entonces hay ingenieros amateurs que consiguieron ponerlo de acuerdo todo. Aquí tenemos en el Rincón Derby una cosa curiosa, un invento de creatividad, que es hacer empalmar 2 motores de Derby de 50 centímetros cúbicos, empalmarlos, tal cual. Son 2 motores completos. Está muy bien hecho, ¿eh? Sí, es el invento de un chaval de aquí de Zaragoza, que lo hizo en la época, sí. Y, bueno, uno está lleno con su caja de cambio, su piñonería, y el otro simplemente está de soporte para llevar el cigüeñal y poco más. Y nada más, no hace falta nada más. Pero claro, para unirlos emplearon las 2 carcasas de los cambios. Vemos que lleva... Sí, su doble bobina, su doble carburador, 2 salidas de escape independiente. Está muy bien hecho. Muy bien hecho, una cosa muy curiosa. Luego aquí tenemos también, hecha aquí en Zaragoza y patentada, la moto de 3 ruedas, que la habéis tenido en la Feria del Burgo durante muchos años expuesta, de un señor también nada vinculado al motor, bueno, vinculado sí, porque era conductor de Autocar Espina, es la única vinculación que tenía, pero en un alarde de creatividad, pues dice, bueno, voy a darle seguridad a la moto y voy a hacer una tracción de 2 ruedas independiente con suspensión independiente. Está patentado, en marcha y con su ITV, o sea, está todo legalizado para poder llegar y andar con la calle. Fue visionario, pero tuvo un error. Las motos de 2 ruedas gemelas se fueron al tren delantero, no al trasero. Pero bueno, el mozo lo intentó, como otros muchos inventos que lo han intentado, y así se ha quedado el invento y bueno, está aquí en la colección como cosa singular y ya te digo, cosa de Zaragoza. Ahora seguimos también en el tema de la alta competición, ¿no? Estamos viendo ahí... Sí, es alta competición, bueno, igual que lo anteriormente visto, o sea, es lo mismo, lo único que lo que hemos visto hasta ahora, a excepción de la Chrysler, es todo español. Esto ya es vicio, ya es tener de cada país una moto. Tenemos esta Carreras Cliente, una Gitane Testi, con motor Minarelli, francés, motor de 6 marchas, y esto es lo que llaman para le Côte de Course, Carreras Cliente, pero en Francia. Volvemos a lo mismo, no todo el mundo tenía el respaldo económico para comprar una moto competitiva. ¿Qué hacían? Cogían motos de calle y las preparaban. Esta en concreto es una Carreras Cliente, ya estaba preparada de la casa para el usuario. Pasa lo mismo con la que tenemos al lado, de origen italiano, motor y Minarelli, es una Minarelli, también, sí, colores típicos de la competición italianos, diseño total. Diseño, y bueno, y el motor es bueno, o sea, de hecho, motos actuales de calle siguen llevando, incluso Yamahas de pequeña cilindrada, siguen llevando un motor comprobado y testado, que es el Minarelli, que sigue funcionando como un tiro a día de hoy. ¿La cilindrada seguimos también? Hablamos de 50 centímetros cúbicos, aunque veas un cilindro Gilardoni superdimensionado,
es 50 centímetros cúbicos. Al lado, cosa rara y singular, a la par que fea, la Java. La Java es Checoslovaca. Horrorosa, pero volvemos a lo mismo. Salió y había que tenerla en la colección. claro, no. Fea, muchísimo. Sí. De hecho, lleva, si te das cuenta, adelante una culata radial superdimensionada. El carburador va arriba, bueno, es motor horizontal. El chasis parece que lo ha hecho un fontanero en su casa, pero es así. Así eran. Un freno, por lo menos generoso adelante. Y Java, pues bueno, pues es lo que hay. También estas cogían tantas revoluciones. Todas. De hecho, el cuentavueltas marca 14.000. Continuamos con más motos de Alemania del Este y austriacas. Sachs también, ya ves que tiene aquí que va sin carenar. Tiene un cilindro exagerado de aleteado. 56 marchas. Sí, gordísimo. Hay que refrigerar para que no gripe. Al régimen que trabaja hay que tenerlo refrigerado. Al ser 2 tiempos también llevarían gasolina con aceite, digo yo. Siempre con mezcla. Incluso algunas, que aquí no hay ninguna, solían llevar un depósito de aceite de ricino, el que comprabas en las farmacias, adicional para poder mejorar el engrase en altas revoluciones. Lleva un freno delantero generoso, ¿eh? Sí, ese freno es de 180 milímetros de diámetro. Es de los más grandes que... Sí, lo de la Chrysler Laran son 170, es grande el freno. Luego al lado tenemos una Maico, también una moto... Maico ha sido principalmente... de motocross. Nosotros aquí la conocemos por el motocross, pero también tuvieron motos de calle y motos de velocidad, que son como esta, que la subo en 50, 125 y 2,5. Feas, pero bueno, muy singular. Tiene un chasis inspirado de doble cuna así, tipo Faterberg, lecho de plumas que se llama, motor con válvulas rotativas, caja de cambios de 6 marchas. Aquí el cilindro es más pequeñito. Más pequeñito, sí. Pero luego al lado también pues se ve la válvula rotativa, al otro lado se ve el carburador, va a chispa perdida, no tiene el encendido electrónico, va a chispa perdida. Chispa perdida es que tenemos un platino y una batería que funciona como un Delco. Y al lado, muy bonita de diseño, tenemos una funda alemana también, Preciosa, ¿eh? espectacular. Lleva una horquilla Ceriani, un freno también así trabajadito adelante, también muy grande. ¿Funda es marca alemana? Alemana también. ¿De qué año? Esas años 70, más o menos. ¿Estaba la Alemania dividida? ¿En qué Alemania de las dos? En la buena. La buena. En la buena. De hecho, ves los diseños. Nos vamos a país del este, ves unas formas poco agraciadas, no hay diseño. Serán ineficaces lo mismo que la otra, pero no hay ningún tipo de diseño. Un depósito, un cuadrado que parece un ataúd, un colín con formas geométricas, sin embargo, ahí ya están mimando un poco la aerodinámica. Y ya para acabar tenemos Japón, claro, es lo que está petándolo ahora en moto de calle y en competición. Tenemos aquí una Yamaha. Esta excede de cilindrada, son 100, pero bueno, en realidad es una, en base a una TA 125, es una moto más antigua con un motor de 100 centímetros cúbicos con un IL. Son un IL 100 de cilindrada. Pero la parte ciclo es la misma que una TA 125. Que además es paradójico, para pequeños que son los japoneses resulta que las motos son más grandes. En general sí, pero bueno, es caprichos. Aquí después tenemos una pieza muy caprichosa también, que es la Honda Green, que es en realidad una moto aniversario que sacaron para conmemorar la RC 130 de Gran Premio de la época. Esto es de fabricación actual. Esta moto la bajamos de Francia en el año 92-93, que fue cuando sacaron la edición de aniversario, rememorando una moto de Gran Premio del año 60 y tantos. Es la única que tienes aquí de 4 tiempos. De 4 tiempos. 2 tubos de escape, 2 árboles de levas. Sí.
una obra de ingeniería, es preciosa. Lo único, pues claro, al ser moderna, ya lleva freno de disco, que la original llevaba freno de tambor. Pero lo que es carros parte ciclo es exactamente igual que la que corrían en los años 60. Y bueno, también tenía que tener aquí su sitio. Lo que es más bonito del motor, si te pasas al otro lado, Goyo, es el árbol de levas en cabeza. Es para tenerlo en casa, en el salón, este motor, sin moto, si quieres. Precioso. Y luego tenemos, pues para tener todas las japonesas, Kawasaki, que igual, esto es una Clubman Racer que llaman, que son carreras de club. Volvemos a lo mismo, no todo el mundo tiene acceso a motos buenas de gran premio, pues ¿qué hago? Cojo una moto y me la preparo. Es un motorcito de 50, con válvula rotativa, o sea, admisión directa al cigüeñal. Y si te das cuenta, lleva una especie de almohadilla. Dices, ¿qué coño pinta esto? Pues es la única manera de alargar el depósito y poder acrasar la posición del piloto, como en las motos buenas de carreras. Y así acabamos un poco el paso de la moto de competición en motos de pequeñas cilindradas. Luego dirás, ¿esto que pinta aquí? Bueno, pues es una Peugeot de 1923-25, que dices, bueno, no pinta mucho la colección, pero bueno, nos recuerda de dónde viene una moto, que no deja de ser una bicicleta con un depósito amarrado de la mejor manera posible y un motor. Si te das cuenta, lleva su transmisión por correa y normal y corriente como la que tienes tú en un torno o en la distribución de tu coche. Exactamente el mismo. Sí. Asiento tipo bicicleta de muelles, porque no lleva suspensión. Bueno, lleva una pequeña suspensión ante poco efectiva y atrás no llevas nada rígida. Y ¿Esto que lleva, que es caja de cambios independiente? Sí, lleva una especie de una caja de cambios que actúa como un variador centrífugo. Es una cosa muy curiosa. Esta moto en concreto vino de Huesca. La tenía un taller muy antiguo que ya está cerrado, Motos Ponciano. Pues fuimos a por ella en el año 89, 90 fuimos a por ella. Ha llovido un poquito. O sea que toda esta pequeña colección que tenemos aquí, digo pequeña porque no es un gran museo, bueno, es pequeña, pero vamos a partir de la base que es el esfuerzo de un particular en trabajar, investigar y localizar las piezas, que es lo más meritorio de esta colección y al valor que le doy. Y con esto acabamos un poco, ya te digo, el paso de la motocicleta de pequeña cilindrada en toda junta, por así decirlo. Para mí, en Zaragoza es de las más bonitas, si no de las mejores, que también lo es, que hay ahora mismo en Zaragoza y en Aragón, dedicadas a este formato de motocicleta. Jesús Macías, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, Goyo. Ya sabes que nos une una afición que en la moto lo sabes desde hace más de 30 años. Un abrazo. José Antonio, vosotros habéis corrido velocidad. Yo te he visto correr, aunque sea con una Vespa, vamos a decir. Bueno, ahora tengo una Ducati, ¿eh? ¿Tienes una Ducati? Una Ducati de GP casi. Sí, ¿cuál Casi, tienes? una Panigale, una V2. Ostras, ahí hablamos de... Y ahora voy a circuitos grandes. Sí. A la vejez viruela. ¿Haces tandas? Sí, sí, ¿Has hago corrido en tandas. Motorland alguna? En Motorland no, subo mucho a los arcos. A los arcos, sí. A los arcos en Cheste, estamos ahora casi... A Nigal estamos hablando de jugar en Primera División ya, ¿eh? Sí. ¿Qué es la 4? No, la 2. La 2. La 2, pero es la potente. Sí. De las ¿Cuántos caballos tienes? 155. ¿Y pesa? 190 kilos o algo así. Un Corre coche, muchísimo. Un coche pesa 1.000 kilos o 1.200 kilos y tiene 150 caballos y tú tienes 10 veces menos el peso y la misma potencia. La relación peso-potencia... Fuerte. ¿Tú también tienes moto de carretera? Tengo una que le compré precisamente a José Antonio, pero que ahora he tenido un problema de salud y no tengo fuerza. No la empleas mucho. No la empleo mucho. Las de campo sí que me las dejo porque esas no me las quitaré nunca. Pero tú con estos muchachos en Vespa no has corrido. No. Tú vas a verlos. No, a verlos y hacerles un poco ahí de... Sí, a verlos alguna vez sí que el hemos ido a mantenimiento verlos, ahí. Ahí vales un bocadillo. A verlos sufrir. Pero él nos metió el veneno del monte. Sí. Bueno, cada uno tiene que apechugar con su responsabilidad. Yo
Y yo la verdad es que el moto de campo ha sido siempre mi... Y sobre todo, o sea, que una gran parte de nuestra vida le hemos pasado los domingos yéndonos, como tenemos en Zuera, un monte tan bonito. Tenéis un parque judicial tremendo, un terreno municipal tremendo, ¿eh? Eso es un deleite, darte un paseico por el monte, hacer alguna trailica, y si no solamente con pasear, yo solamente con darme vuelta con la moto por mis campos, ya me paso una mañana extraordinaria. Pues muy bien, José Antonio, Luis y Maz, espero que hayan disfrutado, espero que les haya gustado todo el reportaje de las motos de Gran Premio de 50 centímetros cúbicos, y con esto despedimos el programa hasta la semana que viene. Muchas gracias.